Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Y abundancia sobre usted. Vamos a entrar al tema de hoy. Bueno, uno puede hablar de dos aspectos que significarían mucho en la vida. Que puede ser hablar de Jesucristo y hablar de la iglesia. Para muchas personas hay una relación muy superflua entre lo que es la iglesia y lo que es Jesucristo. Es decir, una relación muy simple. Sin embargo, conforme a la palabra de Dios, hay una estrecha relación entre lo que es Jesucristo y la iglesia. Con la diferencia de que Jesucristo existe aunque la iglesia no exista. Pero la iglesia no puede existir sin Jesucristo. Es decir, la iglesia fue edificada por Cristo y sigue siendo edificada, establecida, fortalecida, salvada y dirigida por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador, como plantea la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 23. Al decirnos esto, la palabra del Señor, Jesús es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador de la iglesia. Nos está diciendo que los humanos tenemos que ser muy cuidadosos. Porque yo recuerdo algo que decían unos predicadores que invitaban a predicar en la iglesia. Y ellos, me estoy hablando de los años 90 y tanto, 94, 95, 96, por ahí. Y invité 3 predicadores a predicar en la iglesia. El primer predicador que vino a predicar dijo lo siguiente en su prédica: la iglesia no es de Fausto, la iglesia es de Cristo. Al decir esto, yo no le di mucha importancia, así es que simplemente entendía que estaba diciendo algo verdadero. La iglesia es de Cristo, la iglesia no es de Fausto. Lo extraño es que invito al segundo predicador que viene del mismo lugar, es decir, de la misma provincia, y me dice el predicador, en su predicación, dice: la iglesia no es de Fausto, la iglesia es de Cristo. Tampoco le di importancia, creo que está diciendo una gran verdad y una coincidencia entre un predicador y otro. Pero como uno escucha el mensaje, uno sabe lo que dicen, uno ya veo que hay 2 que mencionan los mismos y creo que es esa convicción. Lo extraño es que el tercero que viene a predicar dice exactamente lo mismo. La iglesia no es de Fausto, la iglesia es de Cristo. Bueno, ahora sí me preocupó en el sentido de que ya había una inclinación, había ya una intención maligna en estos predicadores. ¿Qué querían decir? ¿Qué era lo que realmente querían plantear? ¿Era plantear que la iglesia era de Cristo? Este último que predicó dijo: ustedes no tienen que oír lo que Fausto dice, ni de hacer lo que Fausto dice. Tienen que hacer lo que Cristo dice. Entonces, ahí entendí que la idea era de desvincular o separar la iglesia en relación a Fausto. La mala intención estaba ya presentada. Es obvio, jamás lo he invitado a predicar. Ya había una mala intención. La iglesia realmente es de Cristo. Y la iglesia no es de ningún ser humano, en ninguna parte. Pero la incidencia o el plantear esto implicaba desligar la autoridad que podía tener el hermano Fausto sobre la iglesia. Y esto era darle campo abierto a otras fuerzas y crear fuerzas internas que pudiesen causar divisiones, crear situaciones en la iglesia. Como un efecto, eso pasó. Ha causado esos efectos negativos en la iglesia. Amados hermanos y amigos, la iglesia es de Cristo. Y así tenemos que entenderlo todos. Pero cuando decimos que una propiedad es de alguien, nadie más tiene derecho sobre esa propiedad. Es decir, ¿quién tiene propiedad sobre la iglesia? Cristo, que es el dueño de la iglesia. Pero usted tampoco tiene, ni yo tampoco tengo. Así que la iglesia es de Cristo.
Usted no tiene ningún derecho sobre la iglesia, ni yo tampoco tengo ningún derecho sobre la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Eso nos dice entonces que todo ser humano debe saber hasta dónde puede introducirse en el caso de las iglesias. Porque puede usurparse el lugar de Cristo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es decir, el mismo Jesús reconoció que la iglesia es de Él, no del hombre. Recuerde lo que dije, la iglesia es de Cristo, no del hombre. Es decir, que no es suya ni es mía. Usted no puede reclamar ningún derecho ni tener ninguna autoridad sobre la iglesia que yo tampoco pueda tener. Yo no tengo ningún derecho ni ninguna autoridad sobre la iglesia. La iglesia es de Cristo, es su propiedad. Con la única diferencia de que, claro está, si el que trabaja en un lugar tiene más derecho que el que no trabaja en ese lugar. Es decir, si yo voy a su lugar y hay una iglesia allí y ahí están los hermanos y los predicadores de la iglesia, y quienes ministran la iglesia o ancianos, etc., yo soy una visita allí. Ellos tienen más autoridad. Esa iglesia es de Cristo, pero al ser de Cristo, cuando nos relacionamos nosotros, los humanos, los que somos cristianos, debemos comprender que sobre esa iglesia, después de Cristo, si hay un humano que tiene una autoridad, un derecho, son aquellos que han trabajado en esa iglesia para levantar la iglesia, para sostener la iglesia. Es decir, el trabajo de ellos está ahí. Yo que llego, soy visita, yo no tengo ningún trabajo, no tengo ningún derecho, absolutamente ningún derecho sobre esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha sido levantada, está sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los hermanos que están allí. Así como la iglesia de Cristo, que él edificó, así como la iglesia tiene que estar vinculada a Cristo todo el tiempo para poder ser salva, entonces también el trabajo de los hermanos le da derecho por encima de otros cristianos. Es decir, por encima de hermanos que son de otros lugares, de otras partes. Por eso el contexto que se plantea muchas veces, la iglesia es de Cristo y usted puede mandar aquí, y usted puede opinar allá, y usted puede opinar allá, es incorrecto. He mencionado muchas veces lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo, entendiendo que la iglesia es de Cristo, entendiendo que debía predicar el evangelio por encima de las situaciones que se le presentaran, él prefería ir a los sitios a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación, especialmente en aquellos lugares donde la iglesia aún no estaba establecida. Es decir, digamos en otra palabra, donde no había iglesia, y esto lo hacía para no caer en una situación de trabajar o de interferir en trabajos ajenos. Entonces, ¿dónde iba él? Iba a los sitios donde no había iglesias. Ahí iba a predicar, ahí iba a enseñar, y toda la intención era para él no participar en trabajos ajenos. En otras palabras, para no interferir en el trabajo que otros realmente estaban haciendo. Y esto es interesante. Así debe ser el hermano, la hermana. Debemos llevar el mensaje donde no hay iglesia, donde la iglesia aún no ha sido establecida, donde no se ha trabajado, con la idea de que el evangelio allí llegue al corazón de las personas y no introducirse o afectar trabajos ajenos. Esto nos lleva a decir entonces que la iglesia que es de Cristo, pero el trabajo de los hermanos que están allí, el trabajo es de ellos, dice el trabajo ajeno. Eso es interesante porque nos permite entonces entender algo. Como la iglesia es de Cristo, tenemos que trabajar dentro del contexto cristiano. Estoy mirando la Biblia porque estoy buscando un versículo que quiero compartir. Pero esto es así. Interesante esto. Jesús establece la iglesia, la edifica la iglesia, la pone y dice, es mi iglesia, es mi propiedad. Pero ahora delega en los hombres
la predicación del Evangelio. Los hombres no pueden, ni por el trabajo que hagan, ni por el ministerio que lleven, entender que la iglesia es propiedad de ellos. Porque sería entonces quitarle la propiedad a Jesús. Y encontramos que en muchos versículos de la Biblia que plantea que la iglesia es del Señor. Uno de los versículos que más me gusta es aquel que usábamos antes en la iglesia, que se usaba con mucha frecuencia, Romanos 16:16. Cuando yo me convertí, casi todo el mundo mencionaba eso. Y era: os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos unos a otros, unos con los santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Pero otro versículo que me dio la atención fue Hechos 20:28, cuando dice el apóstol Pablo allí que a los obispos que Dios había establecido, que el Dios Santo había puesto para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, por muchas partes encuentro que la iglesia es del Señor, es de Cristo. Y sobre todo aquella implicación que hace Jesús en Mateo 16:18, cuando él dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note, a partir de ese momento en que Jesús dice esto, Jesús dice: la iglesia es mía, me pertenece, dice Jesús. Él la va a edificar, es su propiedad. Sin embargo, siglos después, ese mismo versículo ha sido tergiversado para indicar que la iglesia se fundó sobre Pedro. Si la iglesia se edificó sobre Pedro o se fundó sobre Pedro, dentro del contexto de lo que implica la iglesia, entonces hasta cierto punto ya Cristo no es el fundamento de la iglesia, ya Cristo no es el fundamento doctrinario, ya Cristo no es la cabeza de la iglesia ni el salvador de la iglesia. Si no, se convertiría Pedro, porque está fundada sobre él. Jesús nunca dijo eso, y nunca le dijo a Pedro que iba a edificar la iglesia sobre él. Lo que Jesús dice es: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca, sobre Cristo mismo, edificaré mi iglesia. ¿Qué es esta roca? Lo que Pedro había dicho de Jesús. Jesús había preguntado: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta que los hombres decían, bueno, dicen que es Elías, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista o algunos profetas. Y Jesús le pregunta: ¿y usted quién dice que son ustedes? ¿Qué soy yo? ¿O qué es el Hijo del Hombre? La respuesta fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa respuesta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edifica la iglesia. Es que Jesús dice: voy a edificar la iglesia. Sobre ese fundamento, sobre eso que Pedro dijo sobre Jesús, que no era Pedro ni el Cristo, ni era Pedro el Hijo del Dios viviente, era Jesús. Y sobre esa roca, sobre esa verdad, se establece o se edifica la iglesia. Entonces, siglos después, el hombre comenzó a interpretar que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Es decir, es como ir desplazando a Jesús, quitándole la autoridad a Jesús sobre la iglesia. Y entonces darle la autoridad a Pedro, y luego automáticamente es la iglesia de Pedro. Hasta hay personas que así lo plantearon. Entonces la iglesia de Pedro, pero no es así. La iglesia es de ¿quién? De Cristo. Entonces la vinculación iglesia-Cristo es muy importante. Repito lo que dije antes: la iglesia no puede existir sin Cristo, pero Cristo sí puede existir sin iglesia. La iglesia es salvada por Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Él fue quien dio su vida, se entregó para él salvar al hombre. Note que al decir que él es salvador de la iglesia, está diciendo que él murió por los pecados de todos aquellos que están en la iglesia, que su sangre le limpió de pecados y que ellos están salvados. Todos los que estamos en la iglesia estamos salvados. Nadie que esté perdido pertenece a la iglesia. Eso es algo muy importante, porque el Señor añadía cada la iglesia los que habían de ser salvos. Dice Hechos 2:47. El Señor no añade a la iglesia
a personas que no están salvas. Si usted no está salva o salvo, entonces usted no pertenece a la iglesia. Aunque usted asista a una iglesia, no pertenece a la iglesia. Por eso los cristianos tenemos que afirmar públicamente y estar convencidos en nuestro interior de que el Señor nos ha salvado por gracia. Conforme expresa ya Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O como dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor nos salvó porque Él quiso salvarnos, porque Él realizó el sacrificio mediante el cual fue capaz de perdonar, de borrar, de limpiar los pecados que hemos cometido y darnos entonces esa condición de salvados. Entonces, la iglesia está conformada por los salvados. Eso nos da también otro mensaje. Si el Señor añade a su iglesia los que están salvos, o es decir, los que Él va salvando, quiere decir que los que no han sido añadidos no están salvos. Si usted no pertenece a ninguna iglesia, usted no está salvo. Y si usted pertenece a una iglesia y usted no cree que está salvo, usted no está salvo. ¿Por qué? Porque quiere decir que a usted no se ha enseñado lo que tiene que hacer para que Dios, o Jesucristo en este caso, le salve. Jesús dice en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, cuando la persona cree en Cristo, implica aceptar su condición de pecador, aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para perdón de los pecados, tomar a la persona en un arrepentimiento entendiendo que ha hecho cosas malas, confesar la fe en Jesús y entonces ser sepultado, zambullido en el bautismo, es decir, en el agua, en el bautismo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y para la salvación, para recibir el Espíritu Santo, etc. Entonces, todo esto implica que ya usted tiene una seguridad en la salvación, de que usted está salvo. Yo sé que muchas personas se preocupan en cuanto a sus vidas y comienzan a decir: es que yo no vivo una vida perfecta, es que yo fallo en esto. Bueno, todos fallamos en una cosa u otra. Si fuera por las fallas, nadie sería salvo. En la iglesia no existe todavía un solo que sea salvo. Un solo que sea perfecto. Todos los que están en la iglesia están salvos. Todos los que están en la iglesia están salvos, porque Cristo les salvó. Pero ni un solo puede argumentar diciendo que es perfecto desde el punto de vista de que ya en su vida el pecado desaparece o desapareció. Entonces, la seguridad de nuestra salvación en Cristo depende de la concientización que tengamos nosotros en el aspecto, pues, de que conocemos lo que hemos hecho. No es que usted me diga: yo estoy salvo. ¿Y en base a qué? Usted no puede tampoco afirmar que está salvo a menos que haya una razón. Por eso el apóstol Pablo plantea salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Salvación porque Él nos salvó. Y plantea entonces que fuimos regenerados en el bautismo, que nos salvó por misericordia y que nos renovó en el Espíritu Santo. Por eso el bautismo implica concientización. La fe implica concientización. El arrepentimiento implica conocimiento. Todo lo que implica la vida cristiana está basada en palabra de Dios. Desgraciadamente, muchas personas creen que todo esto es solamente fe. Es decir, la fe quiere decir: yo creo algo que no veo. ¿Qué yo no veo? La salvación. Estoy salvo. ¿Por qué? Porque yo estoy salvo. No. Eso es otra cosa. La salvación tiene que estar basada en lo que usted ha hecho y en lo que Jesús hizo, que implica conocimiento. Por eso se mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio es conocimiento. El Evangelio es ciencia. El Evangelio implica la verdad de Dios revelada, realizada allí en la cruz, cuando Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos. Entonces eso implica un conocimiento. Implica entonces la fe, creer ese conocimiento que usted recibe.
Y eso implica obedecer ese conocimiento por la fe. Usted le aceptó que es una verdad, la creyó, la cree, se arrepiente y se bautiza. Eso implica conocimiento. El cristianismo no es la simpleza como la gente plantea, como que es cristiano porque él cree en Dios. Ese hombre es bruto, ese es un estúpido, él cree en cosas que no existen. Note que el gran problema que existe con aquellos que son estudiosos del ateísmo, del materialismo, es que ellos creen que los cristianos no conocemos, porque nosotros damos por cierto la cosa sin saberla. Nosotros decimos, Dios creó los cielos y la tierra, y es que yo acepto que Dios creó los cielos y la tierra sin ningún conocimiento. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un conocimiento tácito en la creación, o sobreentendido, pero hay un conocimiento revelado en la palabra de Dios. Pero entonces viene un conocimiento de la experiencia entre lo revelado de Dios y lo que implica en la vida de la persona. Y usted comienza a reflexionar. Y eso es conocimiento. Y ese conocimiento es que usted va a creer. Y ese conocimiento es que va a fortalecer su vida. Entonces los salvados es en base al conocimiento del Evangelio. El apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El simple hecho de mencionar ese versículo implica conocimiento. Pero entender lo que el apóstol plantea implica conocimiento. Él no está hablando de un asunto de que pon fe y ya estás salvo. No, no es así. No es como si usted va a la casa de un brujo o de una hechicera o una bruja, esa gente que practica hechicería, que trabajan con supuestamente asunto de oscuridad, ¿verdad? Y usted va y le dice, tómate este té de esto y tal cosa y te vas a sanar. O tú vas a hacer tal cosa y eso ya te va a sanar. Si tú crees, estás sano. Eso es mentira. Eso lo está engañando a usted. Eso es falso. Porque usted cree que se va a sanar, no se va a sanar. Inclusive hay muchos evangélicos convertidos, religiosos, creyentes de diferentes iglesias, que ellos creen, dicen, no, porque como usted cree, se le va a hacer, porque Jesús dijo eso. Pero eso habló dentro del contexto correcto, dentro del contexto de la realidad. Jesús sabía, ahí hay conocimiento implícito. Pero entonces la persona comienza a creer, no, porque es como tú creíste. Si tú crees que eres pobre, recuerdo una vez a un hermano que daba una predicación en una iglesia y él dijo lo siguiente: no, no hay gente pobre, todos somos ricos. La pobreza es un estado mental del individuo. Esto causó cierto efecto en esa iglesia y entonces los hermanos me plantean la situación y entonces yo después trato esto. Y eso es falso. La pobreza es realidad. El que es pobre quiere decir, la palabra pobre significa persona carente de recursos. Eso es pobre. Indigente, personas carentes de mayor recurso, o sea, tienen menos recursos para vivir. Entonces, las realidades no son psicológicas, son realidades. Entonces, usted pone en su mente, bueno, yo soy rico y como yo creo que soy rico, soy rico. Eso es falso. Usted decir, yo soy el presidente de la República y usted cree que el presidente de la República y yo soy el presidente de la República. Eso es falso. Y toda esa falsedad que la gente vende por ahí es porque le enseñan la ignorancia a la gente. Crea tal cosa y está bien. No, la fe implica conocimiento. Es aceptación de lo que no veo, pero yo tengo que saber lo que estoy esperando. Yo tengo que saber qué es lo que yo creo que no veo. Y eso implica conocimiento. Es en base a eso que yo voy a creer. Porque mucha gente en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron ellos? Y lo que hicieron fue, Moisés se quedó por allá, ¿verdad? Y entonces ya Dios puede hablar también por otro lado. Vamos a hacer un becerro de metales. E hicieron un becerro de metales. En este caso de oro, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Ellos le dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos pasó por el mar como en tierra seca. Oiga bien, ¿dónde estaba ese
asunto que ellos crearon ahí. Lo crearon ahí en el desierto. Lo crearon en el desierto del Sinaí. Mientras Moisés estaba en el monte Horeb, que estaba pues en el Sinaí, ellos están allí haciendo un ídolo. Y después dice, le atribuyen que fue él que los sacó de Egipto, fue él que los pasó por tierra seca. Entonces hay ignorancia. Ese tipo de fe implica ignorancia y no tiene nada que ver con Dios. Eso es una fe diabólica. Es una fe diabólica. ¿Por qué? Porque usted está atribuyendo algo que no tiene el conocimiento. Eso es igual como decía una persona. Me dice, yo le tengo este cerdito aquí a un ídolo que tenía, ¿verdad? Entonces, le tengo este cerdito a tal ídolo porque ese ídolo me sanó un niño. Y yo digo, ¿cómo lo sabe? No, yo lo creo. No, tiene que ser cómo lo sabe, cómo te lo sanó. No, porque yo le creo, yo le pedí, se sanó. Bueno, pero el niño puede ser sanado sin que él lo hiciera. No, pero yo sé que fue. No, pero el asunto es ¿por qué? Bueno, yo tengo fe que fue. No, pero es una fe falsa. Tienen que decir en base a qué. Bueno, pero ustedes los cristianos dicen que Dios le sana a la persona. Sí, pero Jesús sanó personas, hay evidencia. Dios sanó personas, hay evidencias. No que le atribuyeron, no. Personas que estaban enfermas ahí y Jesús lo levantó. Tiene que haber evidencia. Pero no podemos afirmar cosas que no tenemos conocimiento. Simplemente decir, es que yo lo creo por fe. No, eso no es así. La fe implica conocer que hay un poder que lo puede hacer y que ese poder es real, no inventado. No que yo le atribuya un poder a alguien que no lo tiene. Dios tiene el poder. Es lo que pasa con el Evangelio. El Evangelio salva a la persona, pero Cristo fue realidad. Él murió en la cruz y Él tiene el poder salvador. Así lo expresa la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces mi fe tiene que llevarme a que yo proclame por todas partes que Cristo es mi Salvador, porque Él tiene la autoridad, tiene el poder e hizo el sacrificio para salvarme y me da las condiciones de mandamientos que debo hacer para que esa salvación esté en mí. No es simplemente decir, yo estoy salvo porque estoy salvo. No, tiene que haber un conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, repito, los que creen en el ateísmo, en conceptos materialistas, creen que los cristianos están basados en eso, porque ellos utilizan el paganismo como el cristianismo, es decir, lo unifican. Tienen fe, ¿no? Pero es una fe muerta y una fe viva. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe nuestra tiene que estar basada en la palabra y producir acciones u obras que glorifiquen esa fe que tenemos en Dios. Decimos, Dios hizo esto, pero estamos basados en el conocimiento. Sabemos que Dios tiene el poder, sabemos que Dios es realidad, sabemos que Dios ha creado y sabemos que Dios plantea esto. Es Él quien dice en su palabra que le pidamos y que le podemos pedir. Hasta nos condiciona qué podemos pedir. Pues si no pedimos con gran voluntad, no recibiremos nada. Entonces, la palabra de Dios, cuando hablamos de los salvados, lo que están salvados tiene que estar basado en el por qué y el cómo están salvados. ¿Por qué estoy salvo? Porque Cristo murió por mí en la cruz, porque Jesús hizo un sacrificio, porque Jesús fue enviado para salvar a la humanidad, porque Dios nos ama, porque Dios nos da su gracia, porque por misericordia. ¿Y cómo logré la salvación? Bueno, porque yo creí en Jesucristo, yo me arrepentí de mis pecados, yo me bauticé, etc. Y entonces estoy tratando día tras día de hacer la voluntad de Dios, de perseverar en esa obediencia a su palabra. Dice uno, bueno, hay que perseverar en la fe. Sí, la fe, pero hay que perseverar en la gracia. Pero dice la palabra de Dios dice también que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Perseverando en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces no está diciendo perseverando en cualquier cosa. Perseverar en ese conocimiento de la doctrina de los apóstoles, en lo que implica la comunión, lo que implica la oración, el partimiento del pan. En caso de las mujeres, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a Timoteo, dice que la mujer se salvará engendrando hijos, se parecerá en fe, amor, santificación con modestia.
no, ¿cómo dice allí? ¿Se salvará sin conocimiento? No, se salvará, pero le da un seguro de conocimiento previo. Tiene que estar en la fe, ¿verdad? Es decir, todo eso que le está diciendo ahí en 1 Timoteo capítulo 2, está diciendo en su versículo 15, lo que la mujer tiene que hacer. Y si no hace esto, la mujer no puede ser salva. ¿Por qué? Porque la salvación no es como la gente lo plantea. La gente plantea una salvación inventada de los hombres. Dice Jesús en 1 Timoteo 2, 11 al 15, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Es decir, eso implica conocer todo esto. Entonces, el evangelio, la salvación implica conocimiento. Y la gente más sabia, que más inteligencia tienen, que más conocimiento correcto tienen en el mundo, aunque usted no lo crea, son los hombres y mujeres que han entendido el evangelio. Porque han entendido lo que no cualquier persona puede entender. Esto no se da en las universidades. Dije, yo voy a la universidad para yo, en la universidad, a través del estudio y el título que voy a lograr, tener fe. No. La fe no se da en la universidad con un título. Y no se compra en la farmacia la fe en Cristo. No. Ese conocimiento se lo pueden dar en la farmacia si le predican el evangelio, le dan la palabra de Dios. Se lo pueden en la universidad si le predican el evangelio, le decían la palabra de Dios. Pero ese conocimiento viene de Dios y usted lo puede encontrar en cualquier parte. En cualquier parte que alguien predica la palabra de Dios, que le enseñe, ahí usted va a encontrar el conocimiento de Dios para usted ser salvo. Pero si usted plantea y cree, bueno, es que esa gente, mira, como esa mujer que no sabe ni leer, dice que se va a salvar, y yo que tengo un estudio en la mejor universidad del mundo, con un PhD, me voy a perder. Pues así mismo es. Si usted no busca a Cristo, esa mujer que no sabe leer, se va a salvar, y usted, con su PhD, con su estudio más profundo que haya, considerado como un gran científico, se pierde. Porque no es por el conocimiento humano, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Israel, y hago esto como una referencia, dice Jehová Dios a través del profeta, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo. El conocimiento puede envanecerlo a usted, básicamente el conocimiento que no es conforme a Dios. Pero el conocimiento le permite saber qué hacer, cómo hacer las cosas, saber en qué condición está. Conocimiento de todo aquello que implica datos, informaciones, etc. Y eso es importantísimo. Entonces, la fe cristiana nos enseña a nosotros que existe un Salvador que es Cristo, y Él pone condiciones. Los salvados los añade a la iglesia. Y una vez está en la iglesia, están salvos y estamos salvos, pero tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, a hacer lo que Dios plantea. Por eso entonces, cuando desligamos la iglesia en relación a los hombres, desligamos la iglesia en el sentido de la salvación, de esa relación espiritual. No desligamos la iglesia en el sentido del trabajo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo plantea esto. Pablo dice: ustedes pueden tener muchos ayudantes, muchos maestros, pero solamente tienen un padre. Y él utiliza esta palabra para decir: tienen alguien que le enseñó la palabra de Dios, que los guió a ustedes. El apóstol Pablo hacía entender esto, ¿verdad? Y por eso los ancianos, obispos, los diáconos, los maestros, etcétera, se ponen en la iglesia. Pero no se ponen a cualquier persona que viene: usted va a ser obispo. No, son personas que han trabajado, conocen la doctrina. Hay un número de
de requisitos que deben cumplir antes de ser obispos o ser diáconos o ser evangelistas, maestros en la iglesia, etc. Básicamente los dos primeros ministerios exigen un seguro de conducta. Entonces, ¿qué pasa? Yo leía en estos días alguien que escribió esto. Decía, su testimonio vale más que un mensaje. Oiga bien, no sé quién me inventó, recuerdo una vez alguien decía esto, alguien había inventado que el testimonio es tan fuerte que ahoga las palabras. O sea, los sellos son tan fuertes que ahogan las palabras. Yo le quiero preguntar a los que inventan cosas para decir disparates dentro del contexto religioso, sin ofender a nadie, pero en un contexto de plantear que es un disparate simplemente. ¿Cómo usted va a decir a mí que el testimonio de la persona es más fuerte que el mensaje? El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, mensaje, palabra de Dios, poder de Dios para salvación. ¿Cuál testimonio humano lo salva a usted? ¿Cuál testimonio humano salva a usted? ¿Cómo usted va a decirme que un mensaje es menos poderoso que el testimonio? ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es testificar la palabra de Dios, testificar la cosa de Dios. No me hable del testimonio personal, porque el testimonio personal es parcial, incompleto, y por lo tanto lleva al hombre a la perdición. ¿Conoce a alguien que tenga un testimonio que lo puede salvar a usted? ¿Conoce a alguien que sea perfecto en la tierra? Si lo conoce, por favor, me escribe y me dice, conocí a fulano que es perfecto. No me habla de Cristo, yo sé que Cristo es perfecto. Usted dice, fulano de tal es perfecto. Entonces, ahora, como es perfecto, humanamente hablando, por su testimonio, porque el testimonio es en base a la vida diaria, entonces usted va a decir a mí que el testimonio es más poderoso que el mensaje que él puede dar. Pero Jesucristo fue reconocido en gran manera, no por el testimonio de su vida, sino por, ¿qué? Y a pesar de que era perfecto, sino por el mensaje. Jesús no era atacado por la forma de vida, básicamente. Era atacado por lo que él enseñaba. Y mira que yo soy la persona que creo en el testimonio, que usted debe hacerse un hombre más perfecto, más correcto, más santificado. Yo creo en eso perfectamente. Pero nunca creo que el testimonio de alguien va a suplementar o va a cambiar o va a tomar lugar, pues a suplantar el mensaje de Dios. Sin embargo, los hombres inventan cosas y le dicen, por ejemplo, un pastor, un ministro de iglesia, término que la gente utiliza en la iglesia, el pastor no es el que esté frente a la iglesia. Un hombre no puede ser pastor de la iglesia, tiene que haber varios hombres que sean pastores en una iglesia, bíblicamente hablando. Pero dice la gente, bueno, el que está frente a la iglesia, el testimonio de él es la base, la iglesia depende de él. Eso no es verdad. La iglesia responde a lo que es el predicador, es otra mentira. Está el predicador hacia la iglesia, eso es falso. Entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra de Jesucristo? ¿Dónde están las operaciones que hace el Padre Celestial que nos plantea allá pues en 1 Corintios capítulo 12? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde están las operaciones que hace? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra de Cristo? ¿Dónde está el efecto pues de la palabra de Dios? Y mire cómo la gente con facilidad está diciendo, no, porque la iglesia depende del hermano. El hermano es que le da la mentalidad, el pensamiento y esas cosas. Estamos diciendo que la iglesia es humana. Si una iglesia responde a criterios humanos, si una iglesia responde a lo que es el que lo dirige o los que la dirigen, si eso es la iglesia, si hasta ahí llega la influencia, entonces estamos hablando de un grupo social humano y no estamos hablando de iglesia. Esos grupos no están salvados. Ah, pero Fausto, ¿quién es usted para decir que están condenados? No soy nadie. Lo que quiero decir es que no son iglesias, en otras palabras, porque están desligadas de Cristo. La iglesia es una entidad espiritual, es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios. Dios trabaja en su iglesia continuamente. Dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién trabaja día tras día para llevar a la santificación a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué efecto produce la palabra de Dios en nosotros? La perfección.
nos va perfeccionando, dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios perfecciona al ser humano. Y también los que tienen ministerio en la iglesia también van pues perfeccionando a la iglesia, lo van preparando, perfeccionando la palabra del ministerio, correcto. Pero la palabra del ministerio, para la perfección humana, el carácter de lo espiritual, de lo consagrado, viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Por eso usted ve hoy en día que se ha trabajado tanto para desvincular a las personas que predican de la palabra de Dios de la iglesia, que se le quita toda autoridad y se le manda pues a un lado, y entonces ahora sí tenemos un desorden en las iglesias. Usted le pregunta a los cristianos, ¿a qué iglesia tú perteneces? Yo pertenezco a la iglesia tal. Pero esa persona dice el nombre, pero no practica eso. O sea, él es él, simplemente. No hay esa vinculación, no está atado a su iglesia. ¿O acaso no lo ve? Pregúntele en la calle a la gente. ¿A qué iglesia usted va? Yo soy de tal iglesia. ¿Cuál fue la última vez que usted fue? Yo tengo como un año que no voy a la iglesia. Me dice la persona, ¿un año? Y pertenece a esa iglesia. ¿Y qué cree esa iglesia? Yo creo en Cristo. Yo no hablo de doctrina, como decía la señora una vez. Yo no hablo de doctrina ni de pasaje bíblico. Yo solamente creo en Cristo. Han desvinculado a la persona en relación al cuerpo de Cristo, lo han desintegrado, lo han descuartizado al cuerpo de Cristo, lo han separado. Cada quien anda por un lado, equivocado, errado. Y por eso es necesario que entendamos, la iglesia es de Cristo y tenemos que hacer lo que Dios dice, glorificar a nuestro Dios, porque la iglesia pertenece al Señor Jesús. Y los que están en la iglesia están salvados por la gracia de Dios, porque a Dios así le plació salvarnos. Pero hay una vinculación de conocimientos que si usted desconoce esto, usted automáticamente se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque se desvincula de Cristo, se aparta de Él. Entonces, la iglesia es de Cristo. Cristo edificó su iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Los que trabajamos en la iglesia no somos dueños de la iglesia. No es nuestra la iglesia, es de Cristo. Los que no han trabajado en la iglesia no tienen ni siquiera el mérito de decir, es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi sudor. Por lo tanto, no tiene nada que meterse en eso de esta iglesia. Solamente tiene que ver con lo que usted hace, no con lo que otros hacen. Eso de sentir, yo puedo hablar de la iglesia en cualquier parte que sea, porque en la iglesia del Señor, eso es una violación al contexto bíblico, porque la palabra de Dios está diciendo de no entrometerse en trabajos ajenos. La autoridad de la iglesia está en los hermanos del lugar donde van. Cuando a mí me invitan a cualquier país, que me invitan a una campaña evangelística o a un seminario, yo voy y doy mi seminario. Yo no me meto en asuntos de iglesias. Y conozco cientos o miles de iglesias. Hay un país que conozco casi todas las iglesias de ese sitio. Sin embargo, yo tengo que decir que yo no me meto en asuntos de esas iglesias. No me meto en nada. Voy y me invitan a dar unas conferencias, voy y doy mis conferencias que tengo que dar, la cual preparo, la doy con la seriedad de vida, ¿verdad? Pero respeto el trabajo de los hermanos que están allí. Esa es su obra, es su trabajo. Dios los utiliza a ellos ahí. Dios tiene el Santo para que trabaje en su iglesia. La palabra trabaja en la iglesia. Es decir, que yo puedo orar por ellos, pero no más. No me meto en eso. Pero hay mucha gente que la ignorancia les lleva a pensar que ellos son Cristo, que ellos son el apóstol Pablo, que predicó en Éfeso, que predicó en Tesalónica, que predicó en Colosa, que predicó en Atenas, que predicó en Filipos, que predicó en diferentes lugares. Y en toda parte donde hizo su trabajo, él tenía la autoridad. Por eso cuando el apóstol Pedro llega a Antioquía, donde el apóstol Pablo fue miembro, pero la iglesia ya estaba antes, él tiene que reprender al apóstol Pedro. Porque Pedro fue con una actitud incorrecta cuando supo que habían llegado los hermanos que seguían la corriente de Jacobo. Entonces, la iglesia tiene que reconocer el trabajo de los hermanos. Ese hermanito que está por allá, o ese hermano que está por allá, que está haciendo un trabajo
y tiene 15, 20 miembros de la iglesia, o tiene 40, 50, o 200, 300, esos hermanos hay que reconocer su trabajo y su autoridad. Yo no puedo mandar ahí, ni opinar sobre nada. Si ellos no me piden opinión, no tengo por qué introducirme ahí, porque la iglesia es de Cristo, no es mía, y el trabajo es de ellos. La parte humana es de ellos, no es mi trabajo, es el trabajo de ellos. Y la parte espiritual está el Padre Celestial haciendo sus operaciones en la iglesia, Jesucristo con sus ministerios, y el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Y la palabra de Dios haciendo su función. Entonces, la iglesia está vinculada perfectamente al Cristo, que es quien murió por la iglesia, que es la cabeza de la iglesia, que es el salvador de la iglesia y quien fue quien edificó la iglesia. Dejemos el contexto y las manipulaciones que muchas veces se hacen, porque hay muchas manipulaciones, hay mucha intervención humana. El hombre es corrupto por naturaleza. El hombre se corrompió, es pecable, y entonces no hay nada que llegue a mano del hombre que permanezca puro. Si hay un partido político que comienza bien, termina mal. No hay un solo que permanezca bien. Están los primeros, muy bien. Pero pasados un tiempecito, eso va cambiando y se convierte en un desastre. En el campo espiritual, Cristo edificó la iglesia. ¿Cuántas iglesias tenemos hoy en día? Miles de iglesias diferentes. ¿Y cuál cree usted que es la verdadera? Hablaba yo con un amigo mío, que él es de una iglesia, no voy a mencionar nombre, pero no voy a mencionar ningún nombre, y él dice, la iglesia verdadera es la mía, porque la mía fue la primera que Cristo edificó. Le dije, ¿dónde le edificó Cristo la tuya? Me dice, Cristo edificó, ¿dónde y cuándo? Pero fue la primera. ¿Pero cuál es la primera? ¿A qué te dio la primera? Bueno, la primera que Cristo edificó. La primera que él hizo allá fue esa iglesia. ¿Pero cuál? La tuya, ¿dónde fue? Y cuando le digo, ¿sabe que la tuya fue en Roma? ¿Cómo que fue en Roma? Sí. ¿Y sabe que la tuya se edificó en el 1052, 1054? O sea, más de 1000 años después que Cristo murió. ¿Tú sabías eso? Que ahí surgió la tuya. Si hablamos de iglesia y quiero hablar del contexto de primera, esa no fue la primera. Porque la iglesia se edificó fue en el año 33. Si partimos del año 1, y si partimos del año 4 antes del año 1, fue en el año 29. Entonces, no, Fausto, ¿cómo eso que usted me está diciendo? Que la iglesia que yo pertenezco fue en el siglo XI, perfectamente en el siglo XI. Esa que tú dices que fue la primera. No, pero mire, es la más grande que está en todas partes. Sí, pues es la más grande que está en todas partes. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. ¿Sabía usted que en el mundo hay casi 7.300 millones de habitantes? Y se ve usted que apenas de creyentes de una manera superflua o reales, comprometidos en el Evangelio, ¿sabe cuántos hay? Apenas, le digo, 1.750 millones. ¿Sabe cuántos millones hay en el mundo que desconocen a Cristo completamente? Más de 5.000 millones. ¿Tienen ellos la realidad porque son más? No. Es decir, que ni es por la cantidad que vamos a hablar, ni es porque usted plantee que fue primero, sino que usted debe planificar lo que es la verdad de Dios para obedecer lo que Dios dice, para hacer lo que Dios está diciendo. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Edificó su iglesia y los salvados, Él los une, los pone en la iglesia. Venga Jesucristo, Él les salvará. Se fue el tiempo. Soy su hermano Fausto Piñabello. Espero estar con usted el próximo sábado a esta hora de 8 a 9 de la mañana. Y recuerden sintonizar el programa Tu Palabra es Verdad, por La Vega y Radio Olímpica simultáneamente de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a 2 de la tarde y los sábados de 6 de la tarde a 6:45 de la tarde. Escriba al apartado postal 242 La Vega, apartado electrónico faustopinaroja@hotmail.com.